¿Han oído, han oído del término grafología? Es la verdad. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Obvio, apenas lógico. Entonces, como bien lo dijera el gran Sherlock Holmes, elemental, mi querido Watson, elemental. Descompongamos entonces el término, a ver qué más nos dice, a ver qué resulta de descomponer el término. Ahí tenemos el diagrama en la diapositiva. Grafología. Diagrama con el término grafología. Se designa de manera general el nombre de la ciencia que estudia el grafismo. Con ese nombre, grafología, se designa la ciencia que estudia el grafismo. Para entender los principios de la grafología o grafopsicología, es necesario que comprendamos primero de dónde resulta la manuscritura o cómo produce el ser humano la escritura manual. ¿Cómo? Miren, la escritura manual es el resultado de una operación cerebromotriz, es decir, que es el producto del cerebro y del movimiento ejecutado por los músculos, por el sistema óseo y nervioso, para ser depositado sobre cualquier superficie, una hoja de papel, por ejemplo. Por esto por lo que la escritura nos proporciona todo el contenido, no solo psicológico, sino también fisiológico, pues recibe todas las influencias mentales, físicas y ambientales. El frío afecta nuestra escritura. Recibe todas las influencias mentales, físicas y ambientales. Basándonos en las investigaciones del señor Augusto Bess, y otro gran maestro que nos ha dejado un legado impresionante de lo que es la grafopsicología, ya desaparecido también, eminente grafólogo español, ya desaparecido. Distinguimos en la formación del manuscrito cuatro movimientos básicos, unos movimientos de extensión. Vamos a imaginar, vamos a hacer la letra L. Subimos, miren, hacia arriba. ¿Cómo llama? Extensión. Llegamos al vértice y nos devolvemos. ¿Qué hicimos? Flexión. Entonces, unos movimientos de extensión y unos movimientos de flexión. También de unos movimientos de abducción, con B, abducción. Es un movimiento mediante el cual el miembro se aleja de la parte media del cuerpo. Se aleja. Estando allí, viene el movimiento de aducción, con D. O sea, se regresa hacia el plano medio del cuerpo. Aducción. En esta tarea de codificar la escritura, también distinguimos unas zonas gráficas. Sobre este particular, los grandes maestros del tema, como el suizo Max Pulver, médico y psicólogo, nacido en 1889. Ahí está la diapositiva, la imagen de él, para que lo conozcan. Max Pulver. Este señor, en pro de encontrar e interpretar la psicología del gesto gráfico manual, ideó la psicología del espacio o campo gráfico. Oiga, qué bonito tema, oiga. La simbología del espacio campo gráfico. Ahí les dejo también ese diagrama. Fácil de entender. El diagrama. Simbología del campo gráfico. Lo alto, lo bajo. Entonces el cielo arriba, el infierno abajo. Hacia el futuro y hacia el pasado. Ahí está repartido la esencia misma de nuestra personalidad. Estudienlo. Por lo cual, se consideró necesario dividir la escritura en tres zonas fundamentales. También ahí está el diagrama A, B y C.
tres zonas fundamentales, A, B y C. Y dos planos que podemos llamar también zonas. Son las que dan la clave. Oiga, pues, estas zonas, estos principios son los que nos van a dar la clave en cuanto a la interpretación de las tendencias generales del sujeto. Cuya esencia bien podemos sintetizar así: zona superior, zona media y zona inferior, como les decía anteriormente. La zona superior, que la he señalado con la letra A, zona superior A, es la zona espiritual del ser, la zona espiritual de ser. En ella se encuentran todas las aspiraciones, tendencias y necesidades espirituales, ideales e intelectuales. Es el plano del pensamiento y de la creación imaginativa. El plano del pensamiento y la creación imaginativa. Tenemos la zona media, la B, es la zona emotivo-sentimental de gran importancia porque se considera el centro vital de la personalidad. Aquí se encuentran las preocupaciones pertenecientes a la vida consciente. La vida consciente y sensible del hombre, el amor, las amistades, los sentimientos, el apego hacia las personas. Tema importante, zona especial de gran reconocimiento para los amantes, para los que profesan el amor, para los enamorados. Y la zona inferior, destacada bajo la letra C, zona inferior, es la zona biológica, material y física del ser, de los instintos, de los impulsos, de los intereses prácticos, del dinero, de la vida sexual y todo lo relacionado con los sentidos, todo. Zona inicial marcada con el número 1. Ahí la vemos en el diagrama. Zona inicial marcada con el número 1. Es la zona de la pasividad. Todo movimiento dirigido hacia ella se puede interpretar como una represión, un repliegue de impulsos, desadaptación y tendencia a la introversión. Y la zona final, marcada con el número 2. Ahí está bien clarito en el diagrama. Final. Es la zona de la actividad. Todo movimiento inclinado a dicho plano puede considerarse como una adaptación al medio. Actividad, extraversión. Hay actividad extravertida, hay entusiasmo, hay expansión. Es la zona encaminada hacia el futuro. El diagrama de simbología de la escritura. En estas zonas son de gran importancia en la grafología. Si observamos, por ejemplo, la zona predominante en la escritura de cualquier persona, sabemos cuál es su tendencia predominante, sobresaliente, cuál es. Vamos a saber, claro. Por ejemplo, si predomina la zona superior, en la persona es más importante lo espiritual, lo ideal, lo intelectual. Qué bueno. Si predomina la zona media, para la persona resultará más importante lo relacionado con el amor, con los sentimientos. En tanto que si predomina la zona inferior, para la persona es más importante lo material y lo práctico. Ahí están los apegos a la materia. Siempre digo, es la zona de los apegos materiales. Las zonas se deben considerar también en conjunto para ver la armonía que hay entre ellas y si hay equilibrio o si hay desequilibrio de las tendencias. Por ello, antes de iniciarnos en el tema de los aspectos gráficos,
es de mucho interés saber primero cuál es la actitud vital. Es bueno saber esto antes de iniciarnos y de profundizar en el tema de estudiar el gesto gráfico psicológico. Saber primero cuál es la actitud vital de la persona, puesto que ella puede modificar, variar el significado que ya tengamos de cualquier aspecto. Ya tenemos un concepto psicológico, pero esto lo puede variar o lo puede aumentar. ¿Y de dónde podemos obtener la información? Mayormente de las tendencias deducidas anteriormente. Es de esta manera que podemos ver a través de la escritura. Podemos ver a través de la escritura al sujeto extravertido. Ahí en el diagrama lo vemos. El sujeto extravertido, con sus movimientos expansivos hacia adelante, que se arriesga todo, sin miedo. También podemos ver en el segundo plano al lento, cansado, sin vitalidad, monótono. Y al social, tercer cuadrito, al social que necesita de los demás. Al tímido, al siguiente, al tímido que rehuye, al que se repliega en el pasado. Y al locuaz, al artista. Y último, al locuaz, al artista y agresivo, entre otros. Estos aspectos son de gran importancia tenerlos muy en cuenta. Mucho, pero muy importante, porque si la persona es agresiva e introvertida, por ejemplo, resultará regularmente, esto lo llevará entonces, los impulsos los llevará hacia sí mismo, llevará todos los impulsos hacia sí mismo con sus consecuencias. Si es extravertida, los dirigirá hacia los demás. ¿Se fijan? El extravertido se adapta mejor al mundo en que vive. Se rige por normas que tienen validez para todos los demás. Y de acuerdo con ellos, piensa, actúa y siente. Proyecta sus intereses, pues siempre tiene en cuenta a quienes le rodean, el extravertido, ¿no? El extravertido se expresa gráficamente con movimientos hacia la derecha. Hay márgenes amplios, hay tamaño de escritura grande por lo regular es grande, y las letras son anchas. Espontaneidad, líneas ascendentes, finales de letra prolongados y letras abiertas. El introvertido tiene menor adaptabilidad al mundo, reacciona siempre hacia el interior, por lo general es menos comunicativo, tiende a alejarse de los demás y a replegarse en sí mismo. El introvertido se caracteriza porque su expresión gráfica dirige su movimiento frenadores ¿hacia dónde? Hacia atrás, es decir, hacia la izquierda. Los márgenes son angostos, las letras estrechas y pequeñas, la escritura poco inclinada o inclinada hacia atrás. Se puede encontrar un grafismo con signos de introversión y extroversión, pues hay personas, y esto es muy frecuente, que reaccionan de ambas maneras, unas veces como introvertidas y otras como extrovertidas. ¿Para qué nos sirve conocer las tendencias en los seres humanos? Los seres humanos somos predecibles en muchos de los aspectos de nuestro diario transcurrir, y cuando estamos empoderados, del conocimiento referidos a esta ciencia, podremos escoger nuestras amistades relacionadas a los servicios, por ejemplo. Las podemos escoger a nuestro antojo, como nos parezca. Asimismo, podremos prescindir fácilmente de los que no nos parezcan. Esto concursa desde lo más básico hasta lo más exclusivo. ¡Qué bueno! ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Por qué? Esto sí que sirve para labores de inteligencia. ¿Por qué lo podremos hacer? Porque el conocimiento nos permite incursionar hasta el esqueleto fundamental del carácter, de la personalidad del individuo, de nuestro interés. De esta manera podemos darnos cuenta cómo piensa y cómo actúa el individuo, cuáles son sus tendencias generales, sus debilidades y sus fortalezas.
Mire, esto sí que es importante para las personas, para saber con cierta ventaja cositas que les interesan, casi como que les interesa obtener con mucha seguridad. Miren, nuestra cotidianidad, se me traba la luenga, en nuestra cotidianidad son muchas las situaciones que se nos pueden presentar. Por ejemplo, podemos necesitar en un momento dado, según sea nuestra actividad o necesidad, de vendedores. Podemos necesitar de vendedores, de personas para el servicio doméstico. Podemos necesitar un investigador o un abogado para que nos asista. Sí, como lo oyen, un investigador o un abogado para que nos asista. Sí o no, eso lo podemos necesitar en un momento dado. Vea, el éxito de la función de cada uno de estos individuos, que la esencia de la sabiduría de esto, de la vida cotidiana, de la experiencia, el éxito de la función de cada uno de estos individuos, seguramente que siempre dependerá, además de su preparación y experiencia, también de su actitud mental. Pero claro que sí, también de su actitud mental y de su facilidad de expresión y manera de proyectarse en el mundo en el cual se desenvuelve, actúa y piensa. Yo me pongo a pensar, ¿qué tal uno contratar a un abogado, por ejemplo, para que lo defienda en una audiencia? En una audiencia. Si este señor no tiene las cualidades, no es elocuente, no ha sido estudioso, no es recursivo, le dan caldo todo el que quiera. Porque en las audiencias va gente y se dice que gana el que más saliva tenga, más hojalata traga. Y eso se configura allí en las audiencias. Entonces, vayan pensando lo importante que es esto. No solamente la preparación profesional, la experiencia, también el éxito dependerá de esa actitud mental, de esa forma de proyectarse, de su facilidad de expresión, de desenvolverse y de cómo actúa y de cómo piensa. Bueno, mis amigos y mis amigas, como todo lo bueno se acaba. Y la verdad es que es muy rápido. Acá termina lo que quería compartir. Les dije iniciando que yo solo venía a compartir unos cuantos tips alusivos a esta bonita disciplina, la grafología. Espero que sí les haya podido cumplir, pero sobre todo que el tema haya sido de su completo agrado, de su completo agrado. Es lo que más me interesa, que haya sido de su completo agrado. Sobre todo complaciendo a mis amigos que han estado solicitando este tema. Si en verdad les ha gustado esta corta enseñanza, yo no les digo suscríbanse por favor, no, pero sí, dale manito arriba, porque es que de esta manera me doy cuenta si el tema gusta, y si gusta, pues desde luego que me sentiré incentivado a seguir subiendo videos que ayudan a potenciar el nivel de seguridad de las personas que lo necesitan. A ellas lo agradecen y lo aplauden. Y yo también lo aplaudo por escucharme. Muchas gracias, muchas gracias. Mi gran recomendación: pórtese bien con la naturaleza, por favor, y con nuestros semejantes. Tratemos de dejar el mundo mucho mejor a como lo encontramos, por favor. Mire, que usted no sea uno más de los que llegaron a practicar maldad y destrucción. Qué tan fácil es ser uno un buen ser humano. Fácil. Siembre un árbol, pague bien a sus empleados, ayude a sus semejantes, no arroje basuras. Por favor, salude a su vecino. Eso no duele. Eso no duele. Bueno, ya saben que me gusta dejarlos vibrando muy en alto y cagados de la risa. Entonces los invito a que sigan sonriendo. La música del alma, remedio infalible, la que todo lo cura, la diabetes, la presión, todo, el mal de amor.
La locura del amor se cura con amor. Muchas gracias. Chao, mis amigos. Chao. Muy amables por escucharme.